Hoy desde Campomanes vamos a seguir dos ríos. Aquí se junta el Pallares con el Huerna y nace el río Lena. El río Lena que luego se junta con el Aller y forma el inicio del caudal. El río Caudal que después se junta con el Nalón. Venga ríos y venga sigue la corriente. Río Aller, río Lena, río Caudal. Una especie de puente a puente, río a río y tiro porque me lleva la corriente. Por el río Caudal bajaba un dirigible, rumba la rumba la rum. El río Lena se forma en la localidad lenense de Campomanes por la unión de los ríos Huerna y Pallares, procedentes de los puertos de La Cubilla y Pallares respectivamente. Ambos ríos discurren paralelamente en dirección norte, separados por el Alto del Carril y el Puerto del Tronco. Río y carretera discurren uno junto al otro entre Campomanes y Pola de Lena, surcando juntos la hendidura entre las montañas que se dirige a Mieres del Camino. En algunos tramos, el cauce se apoya directamente en la plataforma de la autovía. Pola de Lena, primera parada y primer amigo. Oye Manolo, conocer el río Lena hasta que se junta con el Aller y después forma el caudal, y llego a Pola Lena. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Manolo. El del tribunal, ¿no? Sí, el mismo. El tribunal, el Chigre, porque vosotros empezaste con el Chigre que era almacén de vinos, ¿no? Fue almacén de vinos. ¿Desde 1870? Pues sí, primeramente era de un hermano de mi abuelo, que llamaban el Sordo. El Sordo. Sordo me parece que no era, pero le llamaban el Sordo, no sé por qué. Oye Manolo, cuéntame algo del río, anda. Va, del río lo conozco desde Guaje, de venir por aquí. De pescar, de bañarte. De pescar, de bañarse, de andar por aquí. Claro, no estaba calzado, no está calzado. Y vivía Pola de Lena, que era más pequeña que ahora, claro. Pola de Lena de aquella, en el año 50 seríamos, qué sé yo, seríamos 4.000 habitantes. Lo que es la villa. Era el concejo era mayor, tenía más habitantes que ahora. Oye, ¿y vivíais alrededor del río? ¿Hacías cosas, vida en el río? El río sí, siempre se usó. Va, el río para tirar cosas. Iba todo para el río. Para tirar cosas. Todo lo que no valía va al río. Ahora no, ¿eh? No, ahora no, ahora se respeta más. ¿Cambió mucho el río desde entonces ahora, Manolo? Bueno, este trozo está calzado, está muy guapo. Ahora no está calzado, está como antes. Y del Chigre al río y del río al Chigre, ¿tú dónde lo pasas mejor? Porque fuiste municipal también, ¿eh? Sí, estuve municipal, unos años. ¿De policía municipal? Sí, policía municipal. ¿Y como policía cómo fuiste? ¿Blando? Eso tendrá que decirlo la gente. No lo voy a decir yo. Primeramente fui municipal, después ya pasé por todo. Estuve en el almacén de vinos, después. Y es cuando vine a vivir por la Pola, para ahí donde estoy. Y eso lo heredé yo de mis abuelos. O sea, el Chigre ya era de tus abuelos. El Chigre era un hermano de mi abuelo que se llamaba el Sordo. Ya, el del vino. El del vino. Y después lo heredó mi abuelo y después ya me tocó a mí. Préstate a mirar para el río y ver el río y acuérdate de alguna cosa, Manolo. Va, te vas a acordar. De riadas tan grandes que yo vi una riada, el puente que había ahí, pegaba en el puente. ¿A qué altura? Está el puente sigue ahí todavía, el puente que pasaba para San Feliz y el Valle y eso. Sí. La cantera del Calabanza, y lo vi yo pegar el puente del río. De todo el río hasta que se junta con el Aller para formar el caudal, si tuvieses que decir, acuérdome yo de un sitio, ¿de qué sitio sería? Aquí en la barraca donde la casa de la Beltrana, había un pozo ahí, era muy nombrado, tenía muchas truchas. ¿Cómo se llamaba? El pozo de la Beltrana. Ahí se bañaba la gente y era un pozo muy nombrado. Pero ahora está apartado el río. ¿Bajabais hasta allí a bañaros? Hasta allí se bajaba desde la Pola, sí. Y el que sabía bucear a coger truchas.
Meterse buceando y cogiendo truzas. Como si fuese una nutria. Bueno, pues hacía. Había gente que lo hacía, yo no, ¿eh? Tú no, ¿eh? Yo no, pero había gente que lo hacía. No, Manolo va todo por lo legal, nada de hacer cosas que no se pueda. ¿Censaste Campomanes? No, Campomanes no, de Campomanes para arriba, todos los pueblos. ¿Hasta dónde? Hasta Tuiza y hasta Pagares. ¿Y cómo ibes? ¿Coche? En una bicicleta. ¿Hasta Payares en bicicleta? Hombre, claro, y hasta Tuiza. ¿Y subiese el puerto en bicicleta? Bueno, subiría andando en bicicleta, sí. De aquella no había coches casi, ¿eh? Pero había tren. ¿O tampoco? Sí, tren, sí, en Pajares había tren. ¿Y en bicicleta cuánto trasladas desde La Pola hasta...? Buenos días. Hola. No se contaba el tiempo, y a Tuiza también, al puerto. ¿Y luego subiste en Sabes, tomabas un vinaco y comías por allí o cómo? Llevaría el bocadillo, seguramente. ¿Y el vino de casa? ¿Tenías un almacén? Había fuentes bastantes. Bueno, Manolo, placer hablar contigo, amigo. Lena por la Lena y no hablar con Manolo. Yo conocí por la Elena cuando había 4 coches, ¿eh? ¿4 coches? 4 coches. Lo tenía el trinario, don Ignacio, el Pinto, don Carlos el médico y fue en fría, 4 coches. Solo conocí yo por la Elena. ¿Todos los municipales con 4 coches? ¿Municipales qué coches? Muchos echaríais pocos. ¿Quién se acordaba de aquella de coches? No, pero multes, ni grúa, ni viñeta, ni nada. ¿Eh? Pagaban las bicicletas. ¿Pagaban las bicicletas? Las bicicletas tenían una tenían matrícula, tenían matrícula. Las bicicletas pagaban. Ay, amigo. Es lo que había. El que había, a cotizar. Después bueno, dime. Después ya llegaron las motos. Primero llegaron fueron las motos. ¿Tuviste moto tú, Manolo? Sí, tuve moto. ¿Qué moto tuviste? ¿Una Ducati? Una Ducati. No, una Ducati MV. ¿Una? MV. ¿Y bajabas a bañarte al río en la moto? Va, como bajar la moto. La moto nos va a andar por pueblos. Bueno, yo tiro río abajo. O río arriba, depende de cómo me dé. ¿Vienes un ratito conmigo? Sí, hombre, vamos. Tira para allá. Vamos a ver el río, que está bien guapo. Muy ancho, Manolo? No me acuerdo los metros que tiene. No sé si tiene 40 metros de cauce. Hicieron con el Sánchez del río Nalón. Pola de Lena se fundó en 1266 y a lo largo del siglo XX fue retratada por Eligio del Castillo, con quien me siento a charlar ahora a la orilla del río. Hombre de Lena, mira qué guapo baja el río, Eligio. Sí, muy guapo hoy. Está guapo, ¿eh? Sí, hoy sí. Bueno, cuéntame de lo tuyo, porque, no sé, tienes tantos epígrafes, ¿no? Bueno, mira, yo vine para aquí en el año 66 y empecé a trabajar ya con Constantino González Bustillo, que era cuñado mío, porque yo era fotógrafo allí en León. Y luego me casé con una hermana de Constantino y cuando vine me llevó él para la Nueva España con él ya. Y ahí estuvimos haciendo reportajes, pues nosotros más bien nos dedicamos a hacer a gente que no era muy conocida, si te das cuenta. Y Constantino estaba enfermo del corazón, entonces yo iba a hacer las fotos y hacía las entrevistas. De aquellas no teníamos ni para grabar, claro, hace 50 años o 49 años por ahí. Él me hacía las preguntas en un papel y me dejaba un espacio para escribir yo. Hacía la entrevista, después ya la escribía en casa. Como un cuestionario, ¿no? Como un cuestionario, sí. A veces lo escribía en casa y otras veces en el hospital, porque él pasaba mucho tiempo en el hospital. Él iba por el hospital y venía cada 4 días. Y con Rebustillo padre, que en paz descanse, claro. Eso era con Rebustillo padre. Porque con otra generación conocemos a Rebustillo hijo. Hijo, sí. Rebustillo nietos ya. Sí. ¿Y qué buscabais? ¿Paisanaje? Sí, nosotros era... Lo mismo que ahora todos los reporteros andan detrás de la gente famosa, nosotros era gente que no era famosa. ¿Entiendes? Gente emblemática, ¿no? Emblemática, exactamente, que hay mucha por ahí. Por Asturias íbamos mucho. Por ejemplo, estuvimos haciendo los matadores de osos. Y... ¿Eso ahora no se podía hacer? Sí. Y mira lo que te voy a decir yo. Esto te hablo ya... Bueno, están por ahí las fechas de eso. Me acuerdo que llegué yo a Páramo, a la entrada del pueblo, había allí un bar y le pregunto al dueño del bar, oye, quería hacer un reportaje sobre el cura de Torce, ¿quién me podía informar? ¿Sobre el cura de quién? De Torce, que era matador de osos. Ya había muerto, pero había sido matador de osos. ¿En qué año eso? Pues esto, pues ya casi 100 y pico años hace que
que era el matador de oso. Y yo hace unos 50, unos 48, 49 que fui yo a... Bueno, llegaste allí y preguntaste sí, por el cura, y me dijo el del bar, dijo, bueno, mira, salimos afuera y dice, bajas por esta calle así, llegas, te metes en el pueblo y baja por la calle, baja un reguero, cruzas el reguero y una casa que hay allí de ladrillo caravista que tiene un becaporte, allí vive la hija del cura, que te lo cuente ella y tal, lo del padre. Y yo quedé, dije, pero bueno, vaya reportaje. Oiga, usted quiere reírse de mí y tal. Dijo, no, oye, yo no me río de nadie, tú vete allí, vas a mi parte y tal. Yo llegué a la puerta, llamo y sale la hija y le pregunto que dije, mira, yo soy el hijo del Castillo, de la Nueva España, ando haciendo un reportaje sobre los matadores de osos y tal, y quería alguien que me contara sobre el cura. Entonces dijo ella, ese era mi padre. Y ya me contó toda la historia. Y hace 3 veranos ahora, estaba yo en la librería y vino un señor con unos 90 años así, una muleta, a cargar un teléfono. Y me preguntó, le cargué el teléfono y me preguntó que si conocía a Teberga, que era de Teberga. Dije, sí, hombre, anduve haciendo reportajes para allí en tal año, hace tantos años y tal. Y entonces decía, sí, le conté yo que me había pasado eso con el del bar, y después se lo conté todo, y al despedirse, bueno, me dio eso, dice, bueno, amigo, yo soy Pepe el del cura. ¿También? No sé si soy hijo o soy sobrino, que soy. A mí todos me llaman allí Pepe el del cura. Y era otro hijo. O sea que al parecer tenía 3 que se conociera. El cura ese, y era matador de osos. ¿Del río hiciste algo? Yo aquí venía al río a hacer fotos el día que se abría la veda a los pescadores. Aquí cuando se abría la veda de la trucha, veías aquí cantidad de pescadores, estaba esto lleno. Y recuerdo que Constantino González Bustillo Luis Piñero tenía fama de ser un poco mentiroso, así, en aquella época. Sí, mentiroso, sí. Pero bueno, sería más exagerado. Exagerado, sí, más exagerado. La gente decía que era mentiroso y tal. Era un poco exagerado. Pero puso, cuando eso se equivocó, y puso además que se habían pescado 1000 kilos de truchas. Y tal, el día ese. Y enseguida, al día siguiente, en busca de los de, a ver, ¿cómo es eso y tal? Los de, ¿cómo se llamaba antes? Icona, ¿cómo se llamaba aquel? Icona. Enseguida se presentaron aquí y tal, para eso. Bueno, eso era que lo leían, claro. Sí. Esto es un... O sea, fue que eligieron unos cuantos reportajes para hacer el libro este. Nos lo hizo Hugo, el alcalde, y bueno, Graciano García, porque estos son de Asturias Semanal y de la Nueva España, estos reportajes, ¿eh? Fueron publicados en aquella época. Ajá. O sea que hay una recopilación. Sí, una recopilación, sí. ¿Tienes alguien en casa que haya seguido la casta? No, es que, mira, ya se lo conté a ellos. Miguel González López, que empezó a vender periódicos en el 1918 y a escribir en los periódicos, Miguel González López. Sí. Luego después, antes de la guerra, y vendía los periódicos en la Calella. Luego al terminar, después de la guerra, bajó para allí, para la plaza, donde estamos ahora, frente a la iglesia. Ya. Y luego tenía el hijo, Constantino González Bustillo, que es en la Nueva España. Y luego el nieto. Y yo fui fotógrafo de los 3, hice fotos para los 3, en 50 años que llevo aquí. ¿Cuántas fotos hiciste en tu vida? Miles y miles, porque yo... Bueno, más que truches, ¿eh? Más que truches. Estuve en la Casa de la Cultura dando clases 14 años y conservo todos los negativos y tengo 400... Tienes que hacer una exposición. Sí, tengo 450 cámaras así. Ligio, tienes que hacer una exposición. Sí. Mira, una cámara que tengo yo tengo Chusval Grande, ¿oíste hablar de Chusval Grande, no? Que paz descanse, sí. Que paz descanse. Bueno, pues una cámara que compraron cuando fueron a la Olimpiada a Berlín en el 34, una Rolleiflex, un mes antes de morir, y la Canon que él traía siempre por pajares, vino a traerme a la librería. Dijo, toma, hijo, estas cámaras, pues yo me voy a morir cualquier día, y la hija y la mujer las van a tirar, guárdalas que yo recuerdo. ¿Y la tienes? Sí, y con esa cámara hicieron fotos a Hitler, inaugurando la Olimpiada. Había una plaza así grande y le sacaron fotos. Tengo yo algún negativo que me dio con eso. Están muy a lo lejos sacadas las fotos, ¿eh? No tenía la cámara tele como ahora, pero se ve allí a 3 militares con aquellas viseras que van pasando revista a los equipos de esquí. El río no pierde su cortina de vegetación y muestra todo el esplendor que se le supone a un río norteño. En una colina, coronando el paisaje sobre el valle del río Lena, frente a Vega del Ciego, está la iglesia de Santa Cristina, que data de mediados del siglo IX, del período ramirense del arte prerrománico asturiano. En 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y es la guardesa? De Santa Cristina de Lena. ¿Desde cuándo? Desde pequeña, porque tenía a mis padres la llave, ya, eran ellos los guardeses.
Y yo pues ya de toda una vida heredélo. Y sigo con, bueno, por amor al arte, ¿eh? Ahora por amor al arte. Sí, 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 de verdad. Sí. Sí, 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 por amor al arte. ¿Y la guardesa? Ahora es por amor al arte, porque tenemos la llave y bueno, estoy por aquí, tengo, ¿sabes? Y siempre venimos alguno a... Inés, ¿podemos subir? Sí, 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 fuera de horario, en el horario, cuando estoy por aquí, yo tengo las fincas todas alrededor y entonces abro a la gente. ¿Y qué cuentes a la gente cuando viene a ver la iglesia? Pues la historia de Santa Cristina, del monumento, de la época que es... ¿De qué época? Del siglo IX, del segundo periodo de la monarquía asturiana, de la época ramirense, por los parecidos que tiene con Santa María del Naranco. Parecense mucho, ¿eh? Sí, lo que pasa que, bueno, dentro ya es diferente. O sea, tiene arcos ciegos de medio punto peraltados igual que Santa María, los capiteles, las columnas hogueadas, pero luego ya tiene el iconostasis, que es diferente, la planta también, porque aquella es un palacio, esto es una iglesia. Y normalmente en el prerrománico casi todas tienen cabecera tripartita, tienen 3 naves, tiene planta basilical. Esta, sin embargo, no, ella es diferente, tiene solamente una capilla, tiene la separación del iconostasis, lo elevado del presbiterio. Y hablan de que era una iglesia realmente real, tendría cerca un palacio. ¿Sigo? Sí, claro, yo quiero saber esas cosas. Dicen que podía tener un palacio cerca y un monasterio porque se llama el pueblo de ahí el Palacio, y el otro la Vega del Rey. Entonces se cree que hubo un monasterio y un palacio del rey, que no, él venía aquí de recreo, de caza, pues vendría aquí a oír el culto. Si no, esta iglesia aquí en un montículo, en esa época que no habría población, si no hubiera sido para el rey, pues... Que normalmente en la monarquía asturiana hacían iglesia y palacio casi siempre. ¿Junto? Sí, lo que pasa es que los palacios se perdían más fácil que las iglesias. ¿Y la Vega del Rey o el palacio, hay palacio? No, el palacio no se conserva ahí en el pueblo. ¿Pero hubo luz? Dicen que sí. Pasa que no hicieron excavaciones, ni miraron. Sí que lo hubo, sí, dicen que sí. ¿Cuánta gente? Y podía ser palatina y monástica, podía ser las dos cosas. Podía haber visto un monasterio también de monjes. ¿Y no está documentado nada de eso? Hombre, sí que hay muchos, hablan, historiadores y todo, que sí, que tuvo que lo haber, pero lo que pasa es que al no hacer excavaciones, pues tampoco se sabe. Claro. ¿Y todo eso tú aprendiste en casa, Inés? ¿O yo también que te gusta el arte? Yo lo empecé a leer y a estudiar, claro. Pero si no, aparte viene muchísima gente con mucha cultura, historiadores, arquitectos, todo el mundo viene. Estás en un sitio donde, hombre, que aprendes, no sabes. Y pasa mucha gente culta, mucho... Bueno, tú muy inculta no te veo. No. Oye, y la leyenda urbana es que siempre decimos, en este caso el inculto soy yo. ¿Por qué? Porque no sé tanto como tú de esto ni de otras. Normal, a lo mejor sabes de otras iglesias que las tienes tú más cerca y las conoces más. Decía mi abuelo, que en paz esté, que siempre hay uno más listo que tú. Siempre. Lo que siempre oímos de Santa Cristina de Lena y lo de los 365 esquines. Pues eso no es verdad. ¿Ves? La iglesia es una planta con 4 cuerpos adosados y muchos contrafuertes. Tiene 32 contrafuertes, que hace mucho volumen de esquinas, pero no tiene los 365, porque dentro ya no tiene, las columnas son entregas formando tambores, ya no tienen esquinas. Y hombre, hay quien se pone a contar y cuentan hasta los canecillos de la bóveda, eso no vale. Eso no vale. Y le sacan más, pero no las tiene, no, eso es como una leyenda. Siempre se dijo que era la iglesia de las esquinas, porque es la que más esquinas tiene, más contrafuertes. Pero 365 no las tiene. Oye, ¿y estar tan cerca de la carretera no la afectará? Sí, la autovía, el ruido que tiene. Hombre, la vibración a lo mejor no, porque está sobre peña, pero el ruido sí, que estás dentro. ¿Y está reconstruida? Porque está... Sí, la bóveda es del siglo XIX. Se cree que ya fue original bóveda de piedra porque Ramiro ya se adelanta 200 años al románico a poner bóvedas de piedra. Y esta sí que tenía techumbre de madera, y luego en el siglo XIX, cuando fue declarada Monumento Nacional, que fue en el año 1893, pusieron la bóveda de piedra otra vez. Bóveda de cañón, como la de Santa María del Naranco, de medio cañón, con arcos fajones, y descansa sobre la línea de impostas. Por eso dicen que tuvo que tener bóveda de piedra en su época, por los parecidos que tiene con Santa María del Naranco.
en la cuestión de la línea de impostas que tiene donde descansa la bóveda, las ménsulas de los arcos fajones. Pero bueno, tampoco había papeles. ¿Y por dentro? Lo más importante de Santa Cristina es el iconostasis, que las demás iglesias no lo tienen. ¿El iconostasis qué lleva? La triple arquería que tiene donde el presbiterio, que era lo que separaba lo sagrado de los fieles, de influencia bizantina. Que de eso había momentos del culto que tapaban. ¿Ah, sí? Sí, ponían cortinas. Había momentos que solamente se oía, no se veía. Y de ahí viene el decir oír misa. Los ortodoxos lo conservan. Y aquí hubo una misa ortodoxa hace unos años que eran unos monjes rusos que duró 4 horas y media y taparon. Por eso se hizo oír misa. Sí, y luego lo elevado. Y eso, los elementos del iconostasis son elementos reaprovechados de otras construcciones anteriores, que sí que no se sabe si es que las había aquí o las trajeron de más lejos. Por ejemplo, las columnas romanas, que son del siglo IV, del Bajo Imperio Romano, se cree que vinieron de ahí, de Memorana, de un pueblo que se ve Otero. ¿De dónde? No. ¿De ahí? ¿Ves Otero? Sí. Debajo está Mamorana, ahí se encontró un mosaico de una villa romana, y se cree que vinieron de ahí, las columnas, con los capiteles corintios también de hojas de canto, que pudieron venir de ahí. Y luego hay canceles visigodos, que son como estelas funerarias que aprovecharon, visigodas del siglo VII, y las celosías, también algunas visigodas, otras son asturianas y otra es mozárabe, que también la mozárabe dicen que podía ser visigoda, porque parece ser que los visigodos empleaban arcos de herradura también, antes de llegar a la invasión de los árabes. O sea que ahí hay muchas teorías. Menos mal que dimos contigo para que nos Sí. cuentas. Y luego las demás iglesias tienen cabecera tripartita. Ella tiene solamente una capilla. Indica las tres cabeceras, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, pero tiene solamente una capilla. Y sí que está orientada, como todas, hacia el sol naciente, hacia el este, hacia Jerusalén, como todas. Normalmente se orientaban hacia el sol, donde es el sol naciente. Menos mal que dimos contigo. Sí, yo... Si no, ¿quién me iba a contar todo esto, Inés? Sí, y luego está la imagen. Santa Cristina es del siglo XVIII, es barroca, es posterior. Antiguamente no se sabe a qué estaba dedicada. Hay quien dice que igual a San Pedro y San Pablo, otros dicen que no, que ponían a la Santa Cruz. Normalmente en la monarquía dicen que no ponía ni más bien era la cruz. Son teorías, sí. ¿Qué más nos queda? Nos queda pues que tiene solo una nave, que tiene 4 cuerpos adosados, el nartes, el áside, y las 2 sacristías que hacen una forma como fuera de planta de cruz griega, que no es exactamente una planta de cruz griega, pero bueno, se parece más a la griega que a la latina, que las demás tienen cruz latina. Pero esa Santa Cristina es diferente. Dentro la planta eso es diferente a las demás, por eso gusta, y la gente llega y le gusta mucho Santa Cristina, ¿Tú casaste aquí? Sí. Ah. Me casé aquí. ¿Y casase mucha gente? Sí, se casan. Bueno, pasa que ¿viste lo que había ahí a la puerta? Ahora lo vamos a ver. Sí, se casan por lo civil y los vienen aquí a sacar fotos. El río Lena tiene un corto recorrido. Se junta con el río Aller en Unjo y forman así el río Caudal en la misma localidad. Por eso seguimos la corriente y nos metemos de lleno en un río con poco recorrido, pero muy intenso, que va a desembocar en el río Nalón. Muy cerca de aquí nos encontramos con el Molín de Adela, un punto de encuentro en el pasado y una fuente de conocimiento sobre la tradición y nuestros valores. ¿Quién era Adela? Adela era mi madre, y mi madre fue la que se hizo cargo del molín a partir del año 53. Encargó una turbina para sustituir el antiguo rabil de Escanda. El molín, en la escritura del año 33, dice que consta... 1933. En la primera constancia que tenemos escrita de un registro de propiedad en Cabeña Quinta, dice que el molín consta de una muela harinera y de un rabil. Con el cultivo de la Escanda empezó a bajar, se sembraba menos y había necesidad de moler para la industria del carbón, porque la sociedad cuyera asturiana, la sociedad cuyera española, en el año 55 firmó un contrato con mi madre para moler todo el grano que daban a los animales de sangre de la mina, porque en esos años la minería todavía no se había mecanizado. Y era un buen negocio. Y todo, claro. Que hacía un buen trabajo. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como toda la extracción del carbón se hacía con mulas en el interior de la mina, con bueyes, y había muchos caballos para desplazarse por los grupos de montaña,
ella hizo un contrato y se vio una necesidad de moler más, con lo cual encargó una turbina, y el ingeniero se llamaba Antonio Molina Cano. Anda, Molina. Fíjate, sí, Molina. Y qué curioso que era de Murcia, era un ingeniero industrial que diseñó y creó muchísimos artefactos o instrumentos, todo para el aprovechamiento del agua. Igual era para producir energía eléctrica que para mazos, que para aserraderos. Cayó de pie. Sí, efectivamente. Juntóse todo, ¿no? Sí, y hoy día sus hijos tienen el Museo de los Molinos de Murcia, que es un museo impresionante, muy, muy guapo. Entonces, mi madre encargó otra turbina y un molino completo, que vinieron a montarlo, y pasaba día y noche moliendo en el molino. Sí. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Vamos a echar un vistacín, venga. Espera. Hola. 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 Oye, Ricardo. ¿Quién es esta chavalina tan guapa? ¿Oh? ¿Quién es esta chavalina tan guapa? Esta y era mi fía, la pequeña. ¿Cómo se llama? Ángela. ¿Qué tal, Ángela? Vamos a ir a ver el molín. ¿Esta piedra que llevo? Sí. No vale, bueno, esta está rota, ¿no? Está rota y encima muy gasta ya. Ya ves que cómo está de menguaina. Hay otra en la entrada del molín, que tiene todo este espesor. Esta y es la piedra, la volandera, la que va encima. ¿Y estos surcos que tiene aquí? Los surcos y el rayado, el picado, que tienes que hacer para que muela el grano. Porque en realidad hay gente que cree que por ser la muela más grande o más pesada, muele mejor. No, la muela, lo que muele son las aristas, las caras que tienen, que son como cuchillos que cortan. En realidad, esta piedra está tallada principalmente molida a escanda y está dividida como en 7 porciones. Lleva un radio que va desde el centro hacia afuera y después va otro más corto que se inicia desde aquí afuera y este es más pequeño. Entonces, si esto lo consideramos un triángulo, digamos que son 7 porciones. ¿Qué distinguimos aquí? Que hay una superficie, esta, con una línea recta, que llamamos la canal, y va picada, que por aquí es donde sale el salvado. Sí, lo que la no cáscara, vale. la cáscara, sí. Sal como palpable integral. Sale por aquí, por esta canalina. Pero luego la sémola, lo que es la farina, fino, sí. Lo fino sale por el rallado. Esto aquí lo haces con el pico. Como diferenciándolo, ¿no? Como si fuesen filtros. Sí, como un filtro, como un tamiz. Ya digamos que aquí ya empieza el cereal a separar. Luego tenemos que tamizarlo con la penera. Separamos luego ya el salvado de la harina, lo que es el grano, la sémola del salvado. Y aquí en el rallado es por donde queda la harina más finina. El molinero. Está impecable, Ricardo? La verdad que sí. Bueno, hay que echarlo a andar. Mientras nosotros lo vemos, mientras tú lo eches a andar y Ángela trabaja un poco, sí, yo voy viéndolo. Sí. Y vas contándonos. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Estás preparado? Yo cuando quieras. Venga, cuando quieras tú. Bueno, nada. Ahora vamos a arrancarlo, ¿no? Sí, vamos a echar ahí el maíz lo primero, en la mosieca. Ángela que nos va a ayudar. Mira, tiene allí la fardela. La azafata del molín. Esta es la guajina del molín, que nos ayuda en les tareas. Así aprendimos todos les tareas. Mira, ahora está echando el molín en la mosieca. Échalo para arriba que se vea, Ángela. Bueno, ahora ahí, ya no sé. Ahí. Así. Ahí. Muy bien. Muy bien. Primero tenemos que echar el maíz en la mosieca. Y luego yo desde aquí, mediante un tirante, abro o cierro el agua. Vale, abre.
Ricardo, este y el Rabil. El Rabil de Escanda. Este había-lo yo alguna vez en Busloñe, debajo un horro. Mira tú. Sí. Y el Rabil, para la escanda, manual, ¿eh? Sí. ¿Y el engranaje? ¿Y para qué servía el molín de Escanda? Para moler la escanda. ¿Para moler la Escanda? ¿Para moler qué? No, y para descascarillar la Escanda. Para descascarillar. Para separar el grano, la erga de la posa. Para separar el grano de la posa. Luego, cuando separabas ya la erga de la posa, llevabaslo, la erga, que y el cereal, llevabaslo al molín a moler. Aquí era solamente para separar. Molinera. Sí. Esto es una obra de ingeniería, ¿eh? Sí, de siempre hubo un rabil también debajo del horno en casa. Y surgió la idea de volver a recuperarlo. En los pueblos de los alrededores, en todos los pueblos había un rabil de Escanda. Y lo que hicimos fue, por el procedimiento tradicional, tanto de materiales, hacer otro, reconstruir un molino nuevo. Exacto. Y tuvimos lo ideal, que era quién era la persona capacitada para hacer esto. ¿Y quién fue? Y hay un rapaz que es carpintero de profesión y molinero de toda la vida, que nació en el molín, como yo, que se llama Luis y es de Somezana Abajo. Sí. Entonces le dimos el proyecto entero con todo el despiece, el dibujo, y él se encargó luego de montarlo. Las muelas se recuperaron del antiguo rabil, las muelas. Mira, Luis. Y la diferencia es que estas muelas no son como las del molín, que son planas. Las muelas, la de abajo es cóncava y la de arriba convexa. Convexa. Para que tenga más facilidad a la hora de salir el grano, que la función es separar el grano, pero no romper el grano. Muy bien. Oído cocina. Bueno, encantado. Laude. Y muchas Lo gracias. mismo digo. Ahora dais un poco al rabil. Sí, para quemar energía. Que quemar energía. Sí. Cuídate. Y gracias por todo. Acuérdate de una cosa. ¿Qué? Que marches sin pagarme las maquilas. No te maquile, ¿eh? Acuérdate. Tendrás que volver otro día para que te maquile. Bueno, hasta luego. El río Caudal discurre en su totalidad por la cuenca carbonífera central asturiana, dando nombre a una de sus partes, la de la cuenca del Caudal, lo que determina la utilización de sus aguas y la de sus afluentes en los procesos de lavado del mineral de carbón, lo que lo convirtió durante décadas en una auténtica cloaca, con aguas de color negro y malolientes. Al mismo tiempo que se produjo el crecimiento industrial, también lo hizo el urbano, ocupando masivamente los fondos del valle de una forma poco planificada. Elena, ver este río como lo vio de Guaje, yo no sé si sabes que soy de Mieres. ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo se recupera todo eso? Pues es un proceso bastante largo, porque hay que tener en cuenta que las explotaciones mineras, sobre todo en esta zona central de Asturias, se han empezado hace varios siglos. La intensificación más fuerte tuvo lugar ya en el siglo XVIII y después hubo una expansión que prosiguió en el XIX y en el XX. Y realmente en aquella época no había una normativa como la que hay ahora. O sea, antes era al río, venga, carbón a no sé qué, lavar a tal, no se cuidaba tanto. No había una normativa y entonces pues las empresas, las explotaciones mineras lo que hacían era verter los estériles, los materiales en suspensión directamente al río. En concreto aquí en el Valle del Caudal había varios lavaderos que vertían el lavado, los restos del lavado del carbón a los tramos estos fluviales. Vosotros, Elena, trabajáis desde la universidad, desde tu departamento, ¿cómo se llama? Es el INDUROT, es el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, que pertenece a la Universidad de Oviedo. ¿Y ahí qué hacéis? Desde la Universidad de Oviedo, desde ese departamento, ¿qué hacéis? ¿Tutela, aconsejáis, legisláis, fiscalizáis los ríos? ¿En qué consiste lo que hacéis vosotros? Bueno, perdóname, o tratáis de trabajar para evitar lo que pasó antes, de lo que me hablabas. En principio, la normativa que está saliendo en los últimos años, sobre todo en la última década, te está llevando a hacer determinados trabajos. Las administraciones tienen que responder a una serie de demandas, tanto nacionales como europeas, sí, y tienen que hacer pues encargos, una serie de trabajos pues sobre temas de restauración, en temas de inundaciones, y en ese sentido, en el Induro, que somos un equipo multidisciplinar, que abarcamos varias áreas, respondemos a algunas de estas demandas. Cantaba Víctor Manuel, hasta luego, cantaba Víctor Manuel, Río Negro, quien pudiera
blanquear tus negras aguas, señor San Juan. Y eso estáis consiguiéndolo, y también sé que hay algún peligro, ¿eh? Bueno, el blanqueo de las aguas se ha producido en las últimas décadas, pues desde finales de los 80, principios de los 90, con la ley de aguas se exigía que pues, esos vertidos que hacíamos ya no podían seguir haciéndose. Teníamos que devolver a los ríos unas condiciones óptimas para que los peces puedan vivir. Y en ese proceso pues se hicieron varios planes de saneamiento, se ha hecho una inversión enorme con depuradoras, se evitó continuar con el vertido de residuos urbanos e industriales y también esos vertidos de carbón que se realizaban. Y en una década el río ya ha empezado a mostrar evidencias, tenía una calidad de agua crítica muy mala. Y sin embargo, ya en las últimas las últimas 2 décadas, vemos cómo ha mejorado a condiciones. Hasta truches. Claro, sí. Es que tenemos unos ríos en general en Asturias pues de muy buena calidad. ¿Y las zonas inundables? Claro, ese ha sido uno de los puntos quizás más negativos en relación con ese crecimiento tan rápido que se produjo en las cuencas mineras en torno a las explotaciones de carbón, que ha habido una ocupación poco planificada, que era típico en aquella época, no había una normativa, y entonces se ha ocupado mucho las zonas inundables. Tú haces los estudios que ha hecho la Confederación en el ámbito de todo el Cantábrico Occidental, miras masas de agua muy modificadas. Sí. Y la principal la tenemos en los fondos de las cuencas mineras. Y está arreglado, ¿no? Estamos en proceso de solución, ¿no? Sí, ahora mismo hay una directiva europea sobre inundaciones que en España se lleva ya aplicando en los últimos años, que se está buscando una solución para el año 2015, zonas que son vulnerables tienen un riesgo de inundación, pues hay que diseñar unos planes de gestión de inundaciones para mitigar en lo posible ese riesgo. Tú ya sabes que nosotros, primero, gracias por atendernos y por explicarnos todo también, y ya sabes que nosotros, todo lo que sea de los ríos, y podamos echar una mano, encantados. Muy bien, tomo nota. Un placer. Vamos para allá, ya tengo mucho que hacer todavía, tengo mucho río por ver. Pues este es un río precioso. Muy guapo. Este paseo que han hecho aquí es una maravilla, que la gente pueda disfrutar, pasear, correr. Nueva parada en el mierense Puente de la Perra, y un nuevo amigo con el que conversar sobre estos temas, desde el punto de vista de quien trabajó en la mina y que mantiene una preocupación activa por el río de su ciudad. Qué guapo el río caudal, ¿eh, José? Y venir a... Préstame a mí venir al Puente de la Perra. No sé por qué, porque me trae recuerdos de Guaje, parece que era... Sí, claro, esto ya era la unión entre el casco urbano de Mieres y el ferrocarril, claro, tenemoslo ahí. Y además aquí, en Mieres tenemos estación y apeadero. No, tenemos de todo, Mieres está en el camino, y es indudable. Y bueno, aquí en este río ahora que está como está, que ya de alguna manera ya no baja negro como bajaba antes, y sobre todo que cambiamos de mentalidad un poco. Yo creo que cambiamos de vivir de espaldas a los ríos a considerar los ríos, ¿no? Antes, por ejemplo, tú que eres de Mieres, acordarás que toda la avenida esta del polígono de Gonzalín en los años 80 estaba en tierra. Y sin embargo ahora pues se recuperó de alguna manera y es muy importante. Y el Puente de la Perra, verlo así ahora, ver el Puente de la Perra ahora encima del caudal, sin coches y sin... No sé, esto... Yo este sitio, por ejemplo, fíjate, de Mieres con el río, una de las cosas que más embrujo tiene, no sé por qué. Sí, bueno, claro, indudablemente antes por aquí había un barullo impresionante, ¿no? Acuérdate cuando se pasaba desde el casco urbano, se cruzaba la autovía y todo eso, ¿no? Para venir de esta zona de aquí. Ahora, pues bueno, ya hicieron el puente de Siana, que puedes llegar mucho más aquí sin... Y bueno, lo bueno de esto ya es recuperarlo para el uso y disfrute. Estamos en una sociedad que nos gusta lo lúdico,
Además, aquí estamos en unos conques mineres y como hay muchos prejubilados, tú donde veas un hombre con una bicicleta y equipado arriba, ese ya es prejubilado. Entonces, pues claro, o jugando al tenis. O al golf, que ya es peor todavía. Bueno, al golf, que ya es peor. Pero bueno, primero prejubilarse hay que estar allí. Sí, sí, no, por supuesto. Claro. Pero bueno, esto era una broma y viene a cuento de lo que estás hablando del Puente de la Perra, que recuperar estos espacios para el uso y disfrute de la gente y es muy importante. ¿Tú fuiste minero, José? Sí. Sí. ¿De qué pozo trabajaste? Yo trabajé en San José y después cuando cerraron San José mandaronme para Santiago, en Ayer, en Caborana. ¿Y luego tienes vinculación por el río con la asociación? Estoy lo que hablabas de la Asociación Santa Bárbara, de aquí de Mieres del Camín, una asociación cultural y minera, y dentro de esa asociación tenemos una sección de arqueología industrial. Entonces, a diferencia de lo que algunos compañeros míos hicieron, pues a mí ahora lo que me da es por dar a conocer, proteger y hacer muchísimas cosas más sobre ese patrimonio industrial que tanto tenemos aquí en Les Cuenques, ¿no? Que es muy importante. Y esto también forma parte del patrimonio industrial. Aquí, si te acuerdes, aguas arriba, si empezásemos en donde el caudal Allier, el río Allier, sí. Pues efectivamente, pues desde arriba, desde Tartiere en Moreda, ya teníamos un lavadero de carbón de la SIA, de la Sociedad Industrial Asturiana. Bajábamos un poco más abajo, en Sovilla, donde se juntan el Allier y el Dena que hacen el caudal, sí. Allí teníamos otro lavadero, que era de la Sociedad Zullera Española. Bajamos un poco más abajo, uno de los afluentes principales de este río, que es el de Turón, y el de Turón tenía dos lavaderos más, la Cuadrella de Ulleras de Turón y el de la Arquera de Minas Figaredo. Si bajes un poco más abajo, encuentres en Santullano el lavadero de Ortiz y Sobrinos. Pasamos esto y ahora aguas abajo nos encontramos con el lavadero de Batán, eso conoceráslo tú perfectamente. Claro. El lavadero de Batán, claro, que ya era de fábrica Mieres. Pero estoy pensando, como para no estar en el río... Claro, date cuenta de cómo estaba esto antes, ¿no? Negro totalmente. Llama la atención, dices, pero si vienen hasta pescar. Sí, venían a pescar. Yo recuerdo este río, por ejemplo, subir por este paseo, ya te digo, en los 80, cuando no estaba... El paseo está muy guapo ahora, ¿eh? Sí, cuando no estaba el paseo y ver en medio del río sofás, neumáticos, la de Dios, ¿no? Árboles. De todo. Pues imagínate toda esa cantidad de lavaderos que había para arriba, que para abajo hay más, pues cómo bajaba el río, negro totalmente. Hasta los años 60 que prohibieron totalmente ya, hubo una normativa, sí, en el 60, 60 y 62. Hasta luego. ¿Conoces, Luis? Yo voy a conocer con todo el mundo. En el 60 y 62, que fue cuando dijeron, oye, no se puede verter más agua, digamos, de lavar el carbón al río, pues lo vertían todo. Nada más hay que darse cuenta. ¿Te acuerdas de aquellos, cómo se llamaban? El Islán, ¿te acuerdas de los valses de Islán? No. Pues eran como unos pequeños lavaderos que recogían el agua del río que soltaban las empresas, ¿no? Pues en el río Turón, en 3 kilómetros desde la Cuadrella hasta donde desembocaba el río Turón, había 11. 11. O sea, imagínate, 3 kilómetros. Y había para todos. O sea, recogía uno, después soltaba el agua, recogía el otro. O sea, recogían todo el desecho que el lavadero, digamos, de la gran empresa echaba al río, lo cogían ellos, ¿no? Bueno, eran como unos empresuques que de alguna manera pues creaban 2, 3 puestos de trabajo, ¿no? Pues imagínate cómo bajaba el río. Eso era bueno y malo. Un poco más abajo, la ribera del río Caudal presenta la típica vegetación de un bosque ribereño. A veces, la proliferación de la vegetación trae consigo problemas. La cuenca del Caudal es un ejemplo de zona invadida por especies invasoras. Para identificarlas, mejor hablo con un experto. Álvaro, tenía que preguntarte por la circunstancia o las características desde el punto de vista botánico de los dos ríos.
del Lena y del Caudal? Bueno, pues son dos ríos del centro de Asturias, son ríos pequeños, de pocos kilómetros, con llanuras aluviales escasas, pero que, bueno, tienen de forma natural en las terrazas, tenían alisedas ribereñas como bosque natural potencial. Esas alisedas ribereñas, la verdad es que quedan muy pocas, porque el Lena es un río encajado, está ya más cerca de la montaña, y el Caudal ya tiene algo de llanura aluvial, pero está casi toda ocupada por mieres, por los polígonos industriales. Y solo en esta zona donde estamos, ya entre Escardeo y Soto de Ribera, quedan fragmentos buenos de... Espera, perdona, que te saltaste Morcín, que estamos aquí al lado de Morcín. Morcín está aquí al lado, bueno, nada. Bueno, dime, perdona, que te interrumpí. No cortas. No, solo en esta zona ya, entre Mieres y Soto de Ribera, alrededor de Morcín, y donde el río se encaja un poco en las piedras, quedan fragmentos de bosque ribereño como en el que estamos, con un buen desarrollo todavía de la aliseda. No muy bien conservada, pero vamos, lo mejor que hay en el Caudal está en esta zona. Alisera, cuando dices alisera, ¿a qué te refieres? Porque yo veo fresno, veo... Sí, pues mira... abedul, ¿no? Sí, el bosque Arce. potencial bien conservado estaría dominado por alisos. Aquí alisos hay pocos, pero hay en todos los bordes, sí. Esos son alisos. Y efectivamente las alisedas son los bosques más ricos, son bosques con la mayor codominancia de árboles de todo tipo. Hay muchísimo arce, muchísimo fresno, hay también alisos, hay robles, realmente... ¿Roble también? Sí, casi todos los árboles pueden vivir en los bosques ribereños, porque son los mejores suelos. Conforme estemos más cerca del cauce del río y las avenidas sean más importantes y el agua esté más encharcada durante más tiempo, entonces el aliso es el que es dominante. Luego, una tónica general en todos estos ríos es que el chopo, el álamo negro, el Populus nigra, este es un árbol que no es autóctono ibérico, pero lleva mucho tiempo con nosotros, se ha extendido por todas partes y, por ejemplo, en este caso hay muchísimo chopo. Esos son indicadores de que el bosque, estos son todos chopos, sí, de que el bosque realmente no es el óptimo, pero bueno, es el que tenemos. Y sin embargo, al menos es una zona de río, en la zona esta del Caudal, que no está canalizado, que no hay escolleras y que hay pequeños desarrollos de aliseda en la vega del río. La escollera limita todo eso, claro. La escollera lo limita todo. La escollera evita que las avenidas del río puedan inundar la antigua vega aluvial, y todos los bosques ribereños, si tienen algo característico y por eso tienen esa diversidad de plantas tan grande, es porque se tienen que inundar todos los años 2, 3, 5 veces. Esas inundaciones son las que traen los lodos, los finos, muchísimos nutrientes, y son precisamente lo que hacen que sean los bosques más diversos que tenemos en todo nuestro territorio. Y desde el punto de vista de las plantas, o sea, plantas, vegetación, además de los árboles. Hombre, hay muchísima diversidad. Si en un bosque habitualmente aquí en este territorio, en territorios templados del norte de la península ibérica, hay pues 50, 40 especies diferentes, en las alisedas bien conservadas podemos llegar a tener inventarios con 60, 65 especies, son los más diversos. Hay muchos árboles, bastantes arbustos, y luego mucha flora nemoral, mucha flora del sotobosque. No sé, el zubón, el Hipericum androsaenum es una planta típica de estos bosques, muchísimos helechos, el Polystichum setiferum, bueno, hay una docena de helechos en estos bosques. Luego también incluso muchas plantas amantes de los suelos ricos en nutrientes y húmedos, como por ejemplo la Silene dioica, o la Artemisia, o las mentas. Algunas de ellas plantas que también son plantas medicinales. La menta de agua, menta acuática está por ejemplo en este bosque bien representada. Entonces, bueno, realmente son los bosques más ricos que hay. Álvaro, ¿y alguna planta que nos guste o que... Hombre, decir a un botánico una planta mala no será ninguna mala, pero alguna que no sea beneficiosa? Hombre, sí, hay un montón. Al fin y al cabo, estos ecosistemas, los bosques son donde los suelos son más ricos, y además en el río ya Caudal, que está en una zona ya más en el llano, donde las heladas no son muy fuertes, es un lugar donde pueden vivir plantas de otros climas. Aquí tenemos sobre todo un problema muy importante en toda la cuenca central de Asturias con la Burdelia davidi, que es un arbusto que da unas flores muy bonitas azules. Se ha plantado en jardines, se ha escapado de cultivo y entonces está invadiendo casi todas las riberas, sobre todo en los tramos que están más canalizados. En este tramo que no hay canalización está libre de ella, pero vamos, es la tónica general de la existencia de Burdelia. Luego tenemos también un problema muy gordo con el amor de hombre, Transfrescantia fluminensis. Esta es una planta que procede de los bosques de Argentina y de Brasil, que se ha traído también, se cultiva habitualmente en las casas,
y que cualquier fragmento de esta planta es capaz de reproducirse. Entonces, claro, las propias avenidas rompen los fragmentos, los llevan y se extienden y pueden llegar a expulsar a las plantas nativas. Y también tenemos problemas importantes aquí con una bulbosa de Sudáfrica, la crocosmia, que también es prácticamente muy abundante en casi todos los bosques. Bueno, tenía que haber de todo, de lo bueno y de lo malo. Sí. Álvaro, gracias. Nada. Y sigo viendo el río. Sí, está precioso, ¿eh? Está guapo, sí. La verdad es que el sitio es muy bueno. Vamos, de lo que hay en el caudal. Acertamos, ¿eh? Sí. Esta planta es menta acuática. Que esta es una de las mentas, hay varias mentas en la cornisa cantábrica y esta les huele muy bien, huele a menta. Y esta necesita suelos húmedos y ricos en nutrientes, entonces es típica de estos ríos. ¿Y la cola de caballo? Esta es la cola de caballo, Equisetum. Hay muchas especies de ese Equisetum garbense, que es un Equisetum también que es muy, bueno, que se usa también como planta medicinal. Luego hay grandes plantas también de sitios nitrófilos, de escombreras, de sitios de ríos, es por ejemplo estas hojas. Esto es Tussilago fárfara. Esta es una planta que echa las flores amarillas antes que las hojas. Entonces en primavera temprana se ven todas las flores y luego ahora se ven las hojas. ¿Y aquella de allí? Pues mira, aquella precisamente es una artemisia. Artemisia vulgaris, está las artemisias, es una planta también aromática, también tiene muchos usos medicinales y de todo tipo. Y esta es una planta también típica de los bosques ribereños, de las pedreras de los ríos, de los sitios también removidos. Entonces son todas las plantas típicas de los bosques. Sí. Y hombre, aquí hay una buena representación. Este es un árbol que es muy frecuente en todas las alisedas, también en el caudal, que es el plágano, el Arce sedoplatanus. El plágano. El Arce sedoplatanus, prácticamente todos los alisedas tienen una gran codominancia de plágano con aliso y con chopo, y el plágano necesita suelos muy ricos también para vivir, por eso está aquí, ¿no? Y luego, bueno, pues todo tipo de lechos, claro, son sitios húmedos y sombríos. ¿Ves? Esto que me gusta a mí. Sí. Álvaro, venir y no ves verde, ¿ves? Claro, ¿No? Sí. Fundamento. Este lecho es el lecho de Manopla, el Polystichum setiferum, y este lecho nos está diciendo una cosa muy interesante, nos está diciendo que aquí los suelos son ricos. Y esto es una cosa muy típica de los bosques ribereños de la zona central y oriental de Asturias, el caudal es uno de ellos, porque nos rodean suelos con caliza y ricos en nutrientes. Entonces estamos en alisadas ricas, realmente. ¿Y tú a dónde lo lees? Bueno, pues la especie, el tipo de pinna de los helechos en forma de manopla nos dice que es una especie determinada, que es el Polystichum setiferum, y esa es una planta indicadora de este tipo de suelos. Si estuviéramos en los bosques, por ejemplo, de los ríos del occidente de la región, del Navia, del Leo y demás, pues es un helecho muy raro. Porque allí son más frecuentes el helecho real, los diópteros, otro tipo de helechos, porque los suelos son pobres. O sea, eso ya... Bueno, la ecología. No tan ricos, ¿no? No tan ricos, efectivamente. Y más abajo, en Morcín, los vecinos crearon una asociación medioambiental que cuida de las aguas de su río. Joaquín Arce, en Morcín, cuidado, el río cuando pasa por Morcín hay más sensibilización con la limpieza, ¿no? Sí, uno de los problemas principales que tiene el río Morcín es la contaminación, que todavía queda algo, aunque había mucha más en el pasado, y en estos momentos sobre todo la limpieza, está lleno de basura de épocas inmemoriales. ¿Cómo tuvisteis la inquietud de la asociación La Cirigüeña y de meteros de lleno en el río y no sé? Bueno, Cuéntame. La asociación tiene ya 10 años, la formamos gente de Morcín, hay alguno de Riosa, y empezamos haciendo actividades de educación ambiental para los niños y jornadas y tal. Pero después nos empezamos a fijar en el río, vimos que los ríos de Morcín, tanto el Morcín como el caudal, pues son muy bonitos, tienen un alto valor natural y requerían un poco de atención. Y entonces empezamos a hacer algunas actuaciones en el río y así estamos. También hemos hablado con la Confederación, tenemos intención de adoptar el río de alguna manera. Hay algunos ejemplos a nivel nacional de adoptar los ríos para cuidarlos. Entonces, bueno, ¿Y cómo funciona eso? Bueno, ahí se firmaría un convenio con la Confederación y la Confederación nos permitiría, digamos, hacer algunas actuaciones en el río, pues denuncias, limpiezas, etc. Uno de los proyectos que teníamos en la asociación era, después de varias décadas en que el río caudal estuvo sucio y contaminado, pues intentar, ahora que está más limpio, intentar recuperar una de las playas fluviales que hay en el río. Aquí cerca de Santa Eulalia hay un sitio que llaman El Pozón,
y creemos que con la calidad de aguas que hay ahora, siempre que haya un caudal razonable, podría empezar a utilizarse otra vez para zona de baños. Antes había más vinculación con el río, ¿no? Sí, tradicionalmente supongo que habría mucha vinculación. Lo que pasa Yo digo es que de ir a bañarse, parece que ahora los guajes no van al río a bañarse, ¿no? Es que en el último siglo la gente vivió de espaldas al caudal. Aquí el caudal estaba horrible, negro, lleno de carbón, lleno de contaminación. Ha habido varias minas de mercurio también en Mieres y en Pola de Lena, entonces el agua del caudal no era apta para el baño. No sé ahora en estos momentos cómo estarán los análisis. Yo bañar no voy a bañarme por bien que esté. Puedo venir aquí a comer una tortilla contigo, a tomar un vino o a jugar a un parchís. Pero yo no soy muy de agua. Yo ya me he bañado. ¿Ya te bañaste? Yo creo que sí, que salvo en las épocas... No noté nada, no tragué el agua tampoco. Pero bueno, salvo en las épocas en que esté el caudal muy bajo, entonces la proporción de vertidos y de mierda puede ser muy alta. En las épocas en que hay un caudal razonablemente alto, pues puede estar el agua bastante bien. ¿El río cambió con alguna cosa que se hizo, no? Sí, efectivamente. Dice todo el mundo que desde que se hizo la variante de Pajares, desde que se hizo el túnel, aumentó considerablemente el caudal del río Caudal. Entonces, eso por un lado está bien porque bueno, es más agua para el río, pero por otro lado puede ser un problema en las épocas de inundaciones. Este río, como está sin regular, pues afortunadamente está sin regular, hay épocas en que tiene crecidas importantes y por ejemplo en 2010 inundó a Blaña y estuvo a punto de inundar Santolaya de Morcín, inundó Argame. Sí, bueno, cuando dices irregular, explícamelo, porque exactamente el término sin regular, ¿qué implica, Joaquín? Bueno, la mayor parte de los ríos asturianos y de toda España están en estos momentos muy regulados, es decir, se han construido muchas presas en sus cauces para producir energía eléctrica o para regadío, que regulan además el caudal. Este río, afortunadamente, porque la construcción de una presa es un impacto ambiental muy grande que afecta de forma muy grave al río, este río afortunadamente no tiene ninguna presa y entonces se dice que está sin regular. Tiene su funcionamiento natural, crece cuando llueve y disminuye el caudal cuando hay épocas de sequía. ¿Cuántos socios sois en la Cirigüeña? Somos como una docena. ¿Nada más? Sí, bueno, es que Morcín es muy pequeño. Oye, perdona, Bueno, somos una asociación ecologista, ecologistas, digamos, activos hay pocos. Sí. Sí, ecologistas por simpatía hay mucha gente, pero ecologistas que trabajen o que hagan cosas... o sea que somos todos organizaciones. Mira qué guapo el río, sin nada y ya. Oye, que hay que venir al río a limpiar. Y es que no puedo, porque... Pero bueno, colaboramos mucho con la Asociación de Pescadores de Ríos de Morcín, que son 100 y la madre. ¿Y juntáis vos y habláis y...? Sí, nos juntamos, hacemos cosas en común. A ver si todo va para arriba, porque a lo mejor puede ser hasta un impulso turístico, ¿no? O tampoco pretendéis eso. Bueno, lo que está bien es que aumente la calidad del agua, mejore la calidad del agua, eso es lo importante, que haya más peces, más fauna, peces que no sean de especies invasoras. Aquí hay una especie, ¿cómo se llamaba? Bueno, hay lo que se llama la boga del río. La boga, eso. La boga del río es una especie, un ciprínido que empezó a aumentar mucho en los últimos años y que ahora está ocupando prácticamente todo el caudal en la zona baja del caudal, en la zona baja y media. Es un pez que abunda muchísimo ahora, no sabemos hasta qué punto puede suponer un problema medioambiental porque nadie lo ha estudiado, pero lo que está claro es que ha aumentado mucho y puede haber afectado a las poblaciones de trucha. Cuando enseñáis a los críos, que me decías que hacíais aulas de divulgación y tal del río, los guajes cuando lo ven, ¿qué dicen? Bueno, los guajes siempre están muy abiertos a todo, entonces siempre que hemos hecho talleres, hace años ya que hicimos los últimos, pues estaban encantados, encantados, todo les gusta y son como esponjas, todo lo aprenden. ¿Qué os gustaría pedir para el río, Joaquín? Pues para el río nos gustaría que no tuviera tanta basura como tiene en este momento, nos gustaría que se estudiara la situación actual de sus aguas, hasta qué punto está contaminado o no lo está, y nos gustaría sobre todo también que se terminaran los proyectos de saneamiento que están a medias, como el de Riosa y el de Morcín, el de Argame, que todo eso se conectara a la depuradora de las Caldas y con eso seguramente mejoraría mucho la calidad de las aguas. ¿¿Cómo te gustaría ver al río al final? Bueno, a mí me gustaría que en unos años el río caudal estuviera como está, por ejemplo, el río Cares, como está el río
Ibias o el río del Oro en Allande, o sea, que estuviera en un estado lo más parecido a lo natural, con un nivel de contaminación baja, limpio y con mucha fauna y flora autóctona. Haz así, sigue la corriente, haz así. Tú, sigue la corriente. Dilo, sigue la corriente. Sigue la corriente. Entre el concejo de Ribera de Arriba y el de Morcín, aparece dominando el paisaje el embalse de los Alfilorios. Su construcción comenzó a finales de los 60 y se terminó en 1983. Se construyó con la finalidad de abastecer de agua potable a las poblaciones de la zona central de Asturias, especialmente a la ciudad de Oviedo. Espera. Una curiosidad antes de terminar en la desembocadura. Este famoso río asturiano, antes llamado Río Ayer, pasó a llamarse en 1304 Río Caudal por la cantidad de agua que siempre tenía. Hasta aquí, hasta Soto de Ribera, llega el río Caudal después de juntarse con el Ayer y con el Ena. Y aquí confluye la desembocadura con el río Nalón, en Soto de Ribera. Sigue la corriente.